Buenos días a todos, a todas. Gracias por estar, por aceptar esta convocatoria. En el día de hoy, bueno, estamos acompañados por la profesora Griselda Di Lello. Ella es vocal, una de los 3 vocales del Consejo General de Educación. Gracias por acompañarnos, Griselda. Muchos de ustedes seguramente, si no la conocen, hemos compartido espacios virtuales de capacitación cuando nos presentaron los documentos del COES, el 103, el 104, después el 103 que se modificó, y que tuvimos jornadas de capacitación de las que participamos con ustedes, bueno, con Griselda y con referentes del Ministerio de Salud de nuestra provincia. Esta jornada va a estar encabezada por Silvina Saavedra. Ella es la subsecretaria de Salud Municipal, es médica veterinaria y es especialista en epidemiología. Y seguramente muchos de ustedes no solo la habrán visto en los medios, sino que también conocen de su actuación en diferentes escuelas de diferentes niveles y modalidades de nuestra ciudad en trabajos y tareas de prevención en salud. Muy conocida por su tarea en la lucha para erradicar el dengue, que nosotros nos reímos, pero bueno, los más chiquitos, a Silvina cuando va a la escuela le dicen la señorita dengue. Y Mayra Collante, que es ingeniera, y ambas integran el nodo epidemiológico de la ciudad de Paraná. Y nosotros recién le preguntábamos a Silvina cuál es la diferencia entre COES y nodo epidemiológico, porque por ahí puntualmente lo decimos sin saber muy bien si es lo mismo o qué diferencia existe entre una denominación y otra. Ellos, desde el nodo epidemiológico, no solamente se abocan a lo que es la implementación, cumplimiento de protocolos, asesoramiento, habilitaciones, en el caso de la ingeniera Collante, sino que también se dedican a la prevención, a la erradicación de otras epidemias. Por eso la denominación de nodo epidemiológico, que después Silvina se va a poder explayar en eso. Nosotros vamos a abusar del tiempo de ellas y agradecerles nuevamente para que luego de que haya un momento expositivo podamos intercambiar consultas, inquietudes en una temática compleja, pero que nos desafía a seguir trabajando en el marco de protocolos de manera responsable, cuidándonos, no solamente en las instituciones para sostener la presencialidad, sino también generar conciencia en relación con los cuidados en todo momento de nuestra vida. Porque todos los que estamos aquí sabemos que cuando la sociedad adolece o carece de algo, lo primero que mira es qué está haciendo la escuela. Si hay accidentes de tránsito, nos preguntan si implementamos educación vial o hay que hacer un programa o hay que hacer una ley. Con esto pasa lo mismo. Se enfoca a las escuelas en la cuestión de cuidado y perdemos de vista que como ciudadanos el cuidado en este contexto de pandemia mundial, inédito, histórico, único, difícil, los cuidados forman parte de nuestra vida diaria y cotidiana. Porque en muchos casos, quienes, por resguardar la vida, diciéndolo así, no están en la presencialidad, sus hábitos como ciudadano, al no tener o no incorporar una conducta individual, no están cuidando, no nos están cuidando. Nos cuidamos entre todos, no hay otra forma. Una medida individual es la más colectiva, es la más solidaria de todas y es la que nos va a salvar la vida. No nos va a salvar la vida no ir a la escuela, nos va a salvar la vida cuidarnos. Y estar en las escuelas, más allá del contenido, que es sumamente importante, sabemos que lo emocional, el vínculo pedagógico, el vínculo con los pares, la posibilidad del encuentro, del aprendizaje colectivo,
la salud emocional, la salud mental, para los más pequeñitos, pero también para los jóvenes y para los adolescentes. Eso es lo que nosotros estamos fortaleciendo en la escuela cuando nos planteamos y nos proponemos trabajar con una presencialidad cuidada, que no es lo mismo que Ciudad de Buenos Aires. No es lo mismo porque Ciudad de Buenos Aires planteó presencialidad a pesar de las recomendaciones de los cuerpos médicos, de los expertos, de los epidemiólogos. Nosotros, cuando nos dijeron no se puede trabajar en presencialidad, así lo hicimos. Y Ciudad Capital, Área Metropolitana, Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda hemos sido en la provincia quienes hemos tenido que suspender la presencialidad y que no queremos tener que volver a suspenderla. Y eso depende de todos. Depende de la escuela, pero depende de la afuera. Estar en la escuela con una presencialidad cuidada requiere de una actitud de compromiso, de solidaridad, de empatía, y yo apelo y apelamos a que los docentes reflexionen, que se puedan poner en el lugar del otro, que seamos cuidadosos con lo que comunicamos, porque nosotros no estamos poniendo en riesgo la vida de los docentes diciendo que tienen que estar en la escuela. Nosotros estamos trabajando con autoridades de salud, con especialistas que son los que, digamos, saben lo que se va sabiendo a nivel mundial de un virus nuevo que nos vino a cambiar la vida. Y estamos incorporando un discurso como si nosotros fuésemos especialistas. Y además estamos hablando a veces de manera equivocada, lo hacemos, es una cuestión cultural. Con la Copa América somos todos de té, con alguna situación, no sé, un movimiento sísmico, somos todos geólogos, es muy nuestro, es muy de nosotros. Si algo nos tiene que enseñar este contexto de crisis, es que debemos aprender, que debemos tomarlo como oportunidad. Y la oportunidad que nos atraviesa como sujetos sociales en todos nuestros aspectos de la vida, pero fundamentalmente a que hablemos de lo que sabemos. Y nosotros sabemos de pedagogía, sabemos de didáctica. Nos juntamos para aprender, para escuchar y para trabajar con los que saben un poco más que nosotros de este tema. Vamos a seguir fortaleciendo la presencialidad cuidada en las escuelas. Los momentos que vienen no son fáciles y queremos sostener esta forma de trabajo que, más allá de los enormes esfuerzos que han hecho las familias, los docentes, todos los docentes y los estudiantes, el vínculo presencial es irreemplazable. Es irreemplazable. Y cuando yo no voy a la escuela y decido quedarme en mi casa, aún algunos teniendo las 2 dosis de vacunas, no estoy haciendo nada más ni nada menos que restándole oportunidades a quienes de por sí ya no las tienen. Yo les agradezco muchísimo el compromiso de ustedes. Gracias a los supervisores de educación privada que nos acompañan hoy. Esto no es habitual en nuestro departamento. Nosotros queremos trabajar juntos, les agradecemos que estén hoy acá, nos cruzamos en muchas circunstancias de la cotidianeidad académica, así que bueno, este será uno de los tantos momentos que vamos a compartir. Y también nos acompaña Hernán Frederich. Él habitualmente en la departamental hace trabajos de SAGE, pero bueno, está ahora trabajando con nosotros como el referente en la temática de COVID, así que bueno, gracias Hernán por venir. Está Roberto Rossi, nuestro coordinador pedagógico, a quienes ustedes conocen y recurren las 24 horas del día, y Roberto está, al igual que muchos otros compañeros. Y bueno, Silvia Galea, que es una compañera que nos ayuda con esto de la tecnología, las redes y demás,
nos cuesta bastante y que también la pandemia nos vino a interpelar en relación con nuestro contacto con esta nueva forma de vincularnos y de comunicarnos. Les agradezco muchísimo. Yo le voy a pedir a Griselda un saludo porque bueno, ella tiene que continuar con sus actividades y luego damos inicio a la jornada. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas los presentes. Agradecerte, Adela, la invitación, la convocatoria. Agradecerle a la Subsecretaría de Salud del municipio en nombre de nuestro presidente, el licenciado Martín Müller, que bueno, todos corremos y él también, y por cuestiones de agenda hoy no está acá. La verdad que celebro la iniciativa que presentan, ya que desde la provincia de Entre Ríos, como bien lo detalló Adela y lo ha dicho prácticamente todo y con mucha claridad, está la decisión de la presencialidad en un marco responsable y cuidado, trabajado con anterioridad con los específicos en el tema, porque también es verdad, Adela, todos somos epidemiólogos en un momento, todos somos del área de salud, todos opinamos, pero creo que para hablar de responsabilidad y cuidado debemos recurrir a las autoridades pertinentes, como así lo hizo el Ejecutivo de la provincia, y en este marco de decisión de presencialidad debemos continuar trabajando en un sentido de sensibilidad, en un sentido de solidaridad, de trabajo colaborativo, de trabajo con el otro, desde un lugar de escucha con cuidado y responsable también, no dejarnos llevar por todo lo que se dice, lo que se comenta y lo que se forma y se deforma en la comunicación. Y creo que las instancias para poder tener un mensaje claro, encontrar una propuesta superadora, responsable a esta situación mundial que estamos viviendo y que nos toca muy de cerca y que todos los días nos sorprende, nos angustia y nos entristece, es hacerlo así, con el otro. Poder pensar esta nueva normalidad como se presenta, con un ritmo dinámico, incierto, y la única manera de poder hacerlo es trabajando así, trabajando en conjunto, trabajando con el otro, interiorizándonos y llevar ese mensaje claro a las escuelas, porque es el alumno, es el estudiante el que a veces lleva esa claridad del mensaje a su casa y transforma esa cabecita de los adultos que nos caracteriza con una estructura que no podemos ver un poquito más allá. Así que yo les agradezco y acá nos acompaña nuestro presidente, así que le doy la palabra a él que salude y vuelvo a agradecerte. Gran iniciativa y apuesto a seguir trabajando así, colaborativamente, juntos, para adelante y bueno, que terminen muy bien la jornada, señor presidente. Hola, buen día, disculpen la demora. Estaba saludando en el conversatorio que está trabajando la Dirección de Educación Primaria con la Dirección de Primaria de Nación para pensar los desafíos de la bimodalidad en el primer ciclo de la primaria. Así que muy contento de vernos activos todos y poder no bajar los brazos ante las dificultades que nos impone esta realidad tan compleja. Simplemente celebrar la iniciativa de la Dirección Departamental de Escuela de Paraná, agradecer que estén hoy acá y agradecer obviamente a quienes hoy nos van a compartir sus palabras, porque para nosotros simplemente el mensaje es que todo esto que podamos construir para sostener un consenso que hemos construido, no sin esfuerzo, no fácilmente,
a nivel social, de que la escuela es un ámbito seguro, un ámbito cuidado, un ámbito en el cual los actores adultos tenemos mucha responsabilidad y la ejercemos, creo yo, y puede dar fe a Adela, que está en el territorio permanentemente de manera absolutamente consciente y responsable. Siempre podemos fortalecerla con herramientas como esta. Me parece que hay desafíos que no van a ser solamente de este momento, de la coyuntura, sino que van a probablemente durar un tiempo más. Así que nos encontremos, que busquemos la palabra de quienes saben por ahí más que nosotros, desde ese lugar de humildad y de diálogo. Me parece que vamos a construir mejores equipos en cada una de las áreas que nos toca desempeñarnos. Así que gracias y bueno, muy contento de saludarlo presencialmente. Si nos hemos visto en este año, solamente el cuadrito de la cara. Gracias, que tengan buen día y buen fin de semana. Ahí está. Bueno, nosotros ya vamos a arrancar, digamos, con la parte técnica. La verdad que la inquietud de poder hacer esto es un poco a todo lo que se refirió Adela al principio, ¿sí? Fundamental la presencialidad de los chicos en las escuelas por el intercambio. De mi parte tengo experiencia que ahora en este último tiempo he estado trabajando mucho en el terreno y ahí, les digo la verdad, he estado en barrio Los Berros, o sea, barrios bien alejados de la ciudad, y esos chicos no tienen conectividad. No sé cómo harán para recibir sus clases. Pero yo veía esta complicación y decía, bueno, ¿qué podemos hacer desde nuestro lado para poder, para poder explicar qué podemos hacer para disminuir el riesgo de contagio de COVID en una escuela? Allá en el año 2009 me tocó lo mismo con la gripe A, no sé si se acuerdan, que fue la otra pandemia, un poquito bastante diferente, pero era lo mismo. Y ahí el problema era que los chicos se nos enfermaban también. Ahora, cuando ustedes vayan viendo cómo avanza la charla, van a ver que si bien los chicos se enferman, son, digamos, es el menor porcentaje, ¿sí? Lo que sí tenemos que aprender a cuidarnos para que el aula no sea un lugar de transmisión del virus, ¿sí? Tanto de COVID como de cualquier otro tipo de virus respiratorio, ¿sí? Y bueno, por eso le llamamos a esta charla Gestión del riesgo de COVID, clases presenciales. ¿Hola? Ahí está. Bueno, un poco para poder uno introducirse en este tema, tenemos que saber lo que ya todo este tiempo se ha visto del virus, es cómo se transmite el COVID, ¿sí? Y la principal vía de contagio es aerógena. Ustedes ven allí, que después Mayra lo explica bien, las gotículas, los aerosoles y demás. Bueno, esos aerosoles o esas gotículas pueden estar de una persona infectada, cargadas de virus, y cuando las recibe la otra persona, ingresa por vía aerógena, o sea, también por nariz, por las mucosas, ¿sí? Por eso son todas las recomendaciones que damos, ¿sí? Entonces, acuérdense, ¿cuál es la vía de salida del virus? La principal, vía respiratoria o por la saliva cuando hablamos. ¿Y cuál es la entrada? Mucosas, nariz, ojos, boca, ¿sí? Entonces, a eso tenemos que apuntar a cuidar. Esto es para mostrarle, esto es parte de un trabajo de investigación que se está haciendo con UNER, que es como una inteligencia artificial, ¿sí? Es un modelo computacional por agentes, así se llama. Ese modelo computacional se le carga información de movilidad de la gente, ocupación de viviendas, ocupación de locales, de todo, o sea, actividades de las personas, ¿sí? Por eso le digo, es inteligencia artificial. Se le cargan diversas variables, ¿sí? Y de acuerdo a esas variables, lo que nos tira de resultados del modelo es la cantidad de camas UTI, o sea, de respiradores que van a estar ocupados
Y eso tiene relación a la cantidad de casos de enfermedad que van ocurriendo, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos con ese modelo? Antes de que empezaran las clases, hicimos un desafío. ¿Qué pasaba con, qué pasaba con las clases virtuales si seguíamos, con clases virtuales? O sea, si los chicos no iban a la escuela, ¿qué iba a pasar? ¿Y qué iba a pasar cuando los chicos empezaran a la escuela? Yo acá puse el gráfico nomás, que es el protocolo que usan, o sea, el 50% de los chicos con el aula ventilada y el uso del barbijo. Si ustedes miran los gráficos, son prácticamente iguales, ¿sí? En las dos circunstancias íbamos a terminar, yo no me acuerdo si la fecha era 15 de abril, con alrededor de 30 personas en UTI COVID, acá en Paraná, ¿sí? Esto está hecho para, ahora ya lo están haciendo para todo el país, pero en este momento lo teníamos para Paraná, ¿sí? Para el 15 de abril, si no busquen en los medios, teníamos 30 personas en UTI COVID, ¿sí? Por eso se le llama inteligencia artificial, porque el modelo, con esas variables, te arroja los resultados de lo que puede llegar a suceder, ¿sí? Es muy preciso el modelo. Si ustedes lo miran, o sea, no fue por la escuela que tuvimos el aumento de casos, esa es la explicación. El aumento de casos se da por las conductas que llevamos las personas, ¿sí? No es porque el chico va a la escuela y está en la escuela y se contagia en la escuela, sino que hay otras actividades que hacen que aumenten los contagios, ¿sí? Cuando aumentan los contagios, obviamente va a aumentar la ocupación de UTI porque es proporcional a la cantidad de casos. La próxima. Lo mismo hicimos con la ventilación. Ahí sí tienen ¿por qué no toma número de casos? Porque para uno saber el número de casos tiene que saber cuántos testeos se hicieron, si los testeos estaban bien hechos, se hicieron en el momento adecuado. Entonces no es un número duro, por así decirlo. Lo que sí es un número que es exacto y el modelo lo tira bien es la ocupación de camas UTI, ¿sí? De respiradores. Y ahí ustedes ven lo que pasa cuando no tengo ventilación y cuando sí tengo ventilación en un ambiente, ¿sí? Esto no está hecho para las escuelas, está hecho en general, para las viviendas, para los locales y demás. Miren, la de este lado es lo que pasa sin ventilación. Si ustedes ven, se van hasta arriba, llegaba, me acuerdo que a lo que llegó, 60 más o menos de ocupación de UTI COVID, ¿sí? 60 camas ocupadas. Y tiene la tendencia a seguir subiendo, ¿sí? Y si nosotros ventilamos, baja muchísimo, bajaba alrededor de 15 a 20 ocupación de UTI, ¿sí? Que es mucho, porque yo le estoy diciendo, ustedes dicen, es un número chico, pero para una UTI es mucho, 15 camas, ¿sí? Entonces, eso es lo que muestra lo importante de la ventilación. Y para que ustedes se saquen las dudas de que, porque vamos a empezar, pero con el frío y la ventilación, eso lo va a explicar Mayra, cómo es la forma más práctica de mantener ventilado un aula sin pasar frío, ¿sí? Creo que esa era la última misma. Sí. Bueno, ahora sigue Mayra, no sé si querés el otro micrófono. Bueno, no sé si voy a poder pasar la diapositiva, vamos a ir probando. Sí, porque termina, si no te pido. En principio, gestión de riesgo, vamos a aclarar el título. Habitualmente no estamos muy habituados, sobre todo en Latinoamérica, a hablar de las gestiones de riesgo, por ejemplo, frente a eventos masivos, qué pasa cuando hay la Copa América, qué pasa ante un suceso, un espectáculo público. En otros países, en la gestión del riesgo, uno de los trabajos mejores pagos. Es eso que no se ve porque se previó antes. Es estudiar todos los posibles fenómenos atípicos, malos, dañinos que pueden afectar. Ahora estamos en pandemia, o sea que todo lo que se previene generalmente no se contabiliza. Se está estudiando muchísimo cómo las medidas de prevención tienen incidencia en los casos o no. Y es dificilísimo asociarlo porque hay muchísimas variables involucradas. Pero bueno, la gestión del riesgo asocia la magnitud o la importancia que tiene tomar una cierta medida con la frecuencia, es decir, cuántas veces esa medida se puede aplicar, se puede observar en la realidad. En este caso la gestión del riesgo es importantísima porque hay muchas variables, hay muchas actividades, hay muchos espacios físicos y todo eso hay que tratar de asociarlo a lo que estamos haciendo para tener el mejor resultado posible. Y difícilmente encima después lo podamos contabilizar y decir tuvimos éxito, porque en el mejor de los casos no tuvimos un enfermo.
Así que no es una de las profesiones mejor pagadas en este momento, pero es lo que tenemos que hacer. Bueno, en función de eso lo que vamos a comentar un poco es sobre los distintos estudios que hubo a lo largo del año pasado, lo que se sabe a este año, y ver reflejado qué sugerencias podemos hacer sobre ventilación y qué aprendemos de la ventilación en el contexto de pandemia. Otro dato que estaría bueno contar es, en general hablamos de contacto estrecho, de aislamiento y de epidemiología y medicina, y está bueno también contar que, por ejemplo, la epidemia de fiebre amarilla y las epidemias de cólera la resolvimos más o menos, digamos, los ingenieros, porque potabilizamos el agua y se acabó el problema. Quiere decir que la interdisciplinaridad, en realidad hay que comprometerse desde todas las profesiones y tratar de aportar. Y ya van a ver cuál es el aporte, vamos a decir en este caso, de los ingenieros y otras profesiones. Respecto de eso, hablando en términos económicos, por ejemplo, por enfermedades asociadas al agua, si cada $34 que se ponen en la salud, en fármacos, hospitales y salvar personas desde la enfermedad, si aportáramos en vez de $34 en salud, aportáramos 4 en los países desarrollados o $8 en mejorar las condiciones del agua a través de obras de ingeniería y obras hidráulicas, salvaríamos esos $34 que estamos pagando en salud. Con eso quiero decir qué es lo costoso que es demostrar lo que significa la prevención en un montón de variables. Bueno, esta era una variable económica que asoció la OMS. Yo quisiera saber cuánto podemos ahorrar, ahora cuando les explique los estudios, si esa plata, en vez de gastarla en sanitizantes y en elementos de limpieza, la gastásemos en mejorar las condiciones de ventilación. Va a llevar tiempo, estamos aprendiendo en esta pandemia, pero hay que pensar ya en la siguiente pandemia también. Y bueno, no quiero seguir porque es alarmista el mensaje, pero hay que pensar en eso. ¿Qué aprendemos de esta pandemia y cómo vamos a cambiar para que no vuelva a pasar de este modo? Bueno, iniciando con los estudios. Los primeros estudios que asustaron un montón fueron los de superficie. Si se acuerdan, que nos bañábamos en alcohol, pero tiene que ver con el estudio que hubo en un barco en Japón, que había muchos turistas y que pudieron tomar muestras 17 días después de superficies de COVID. Bueno, en cobre, en plástico, cartón, las duraciones de virus, digamos, positivo en esas superficies. Lo que nunca aclararon de esos estudios es que ninguna de esas muestras se pudo cultivar, es decir, eso no era un virus que fuese capaz de contagiar a una persona por el contacto con esa superficie. Eso al año, lo aclaramos al año porque no se podía contabilizar. Siguiendo con eso, estos son los últimos estudios que hay en superficie y le decía a Silvina, mira, estos estudios los hizo una ingeniera civil y ambiental. Son estudios que se hicieron sobre la vía pública, tomaron 800, 900 muestras, distintas muestras, encontraron muestra positiva en algunas de esas superficies y de esas muestras positivas solamente pudieron contabilizar, creo que 6 muestras, pero dice, solo 3 de 1.281 superficies pudieron generar riesgos de contagio mayor a 1 en 100.000. Es decir, que nosotros estamos trabajando sobre una probable causa de contagio que si acaso 1 en 10.000 veces es lo que dice la CDC de Estados Unidos de enfermedades, 1 en 10.000 veces nos puede llegar a enfermar. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo con las otras 9.999 veces que nos contagiamos? ¿Por qué esto es pandemia si el contacto con superficies no sería la causa? Y a eso es lo que durante todo un año muchos científicos de otras áreas, de la física, de la ingeniería, estuvimos peleando, estuvimos los expertos, ¿no? Porque yo a lo sumo estaba siguiendo la temática, pidiendo a la OMS el reconocimiento de otras vías de transmisión. Y sobre eso, bueno, continúan los estudios que fuimos viendo. A ver ahí. Gracias. Los primeros estudios, hubo uno muy famoso, es este, y otro es el de un restaurante, que hablaban de contagios masivos o de mucha gente contagiada por compartir espacio físico. El caso famosísimo en Corea, si no me confundo, sí, en Corea del Sur, es de una oficina de telemarketers. Los telemarketers se dedican a hablar durante todo el horario laboral. En este caso tienen las mismas premisas de ventilación. Nosotros generalmente nunca le prestamos atención a abrir las ventanas, o sea que por 8 horas probablemente no hayan ventilado. Una persona contagió en el ala, vamos a decir, norte, o en
la superior a todas esas otras personas, y después se pudo comprobar que era una sola el caso, digamos, a seguir. Se contagiaron algunas personas del otro ala hasta que se produjo el aislamiento del piso. ¿Qué quiere decir eso? Se aprendió de distancia insuficiente de personas, la ventilación no era una pauta en este estudio, no se había tomado como una pauta a seguir, sino más bien la distancia, y la exposición elevada, o sea, el tiempo que las personas compartían. Esto fue uno de los primeros estudios. Bueno, las medidas básicas que se tomó, bueno, evitar aglomeraciones, bajar el número de personas que fuesen. Hablaron ya de ventilación natural, o sea, lo dijeron sutilmente, pero no se arriesgaron a decir por qué. Distancia, evitar contacto, evitar compartir. Hasta ese estudio y todos los posteriores hasta este año se hablaba muchísimo de contacto de superficie y no compartir elementos de trabajo. Bueno, sobre eso la Organización Mundial de la Salud, pueden leer, era muy amplia, hablando de no sabemos si contagian asintomáticos o no contagian, si pueden o no pueden. No está clara en qué medida ocurre esto. Si los asintomáticos no contagiasen, esto no sería pandemia, por números, probabilidad estadística, básicamente. Ahora, otras cuestiones que no se dijeron ni se dijeron tanto. ¿Qué incidencia tiene, por ejemplo, la luz solar en la estabilidad del virus? Este es uno de los estudios que más me interesa porque de lo que menos se sabe. ¿Cuánto dura estable el virus al aire en verano y cuánto dura en invierno y cuánto en la noche? Ahí, la siguiente diapositiva, esos mismos gráficos, veamos esto. En invierno el virus al sol es estable durante más de 20 minutos. Ya me estoy confundiendo ya de tanto que lo he dicho. En verano es estable 6 minutos. A la noche durante más de 1 hora, en el aire. ¿Qué quiere? Esto explica claramente, digamos, la incidencia que tiene el verano respecto del invierno en el número de casos. No es la temperatura. Hay un último estudio que hicieron un análisis de todas las variables posibles, humedad relativa, incidencia ultravioleta y temperatura. Las más relevantes para el contagio son la humedad relativa y la intensidad solar. La intensidad solar por la estabilidad del virus, pero la humedad relativa tiene que ver con cómo el virus, cuando uno lo respira, porque uno puede haber estado en contacto con el virus y no contagiarse, si queda retenido en las mucosas o no. Si tenemos una humedad relativa entre 50 y 60, esto no se está diciendo mucho, es muy probable que el virus pase y no quede y no se arrastre por las mucosas generando la infección. O sea, estamos mejorando las condiciones para evitar una posible infección. Eso lo están diciendo ya los virólogos en Estados Unidos, la gente de ventilación recién se está enterando, es decir, las distintas disciplinas tienen que comunicarse mejor, porque comunicando a algunos genios de ventilación les digo, miren esto que están diciendo ustedes, hace 6 meses les decía tal viróloga, todo eso en la comunidad científica, en medio de redes sociales, científico, pero es así. Bueno, contagio y mortalidad. Este es un caso de Alemania que lo que estuvo muy bien del caso es que un pequeño poblado pudieron hacer un muestreo muy extensivo para ver en números reales realmente qué porcentaje de esa población frente a un evento posible de masivo contagio como es el carnaval en Alemania, que durante el día y todo el día toman alcohol, celebran, gritan y no hay ningún tipo de cuidados. Cuando recién empezaba la pandemia se tomó un muestreo. Lo interesante del caso es el número de asintomáticos, un 22,2%. Lo que me quedó muy grabado de este caso es que decía, no todas las personas dentro del hogar se contagiaron. O sea, sin haberse aislado, sin saber de la enfermedad, si vos con tu cónyuge contagiado, tenías tan solo un 42% de probabilidad de contagiarte, no, ni siquiera un 50%. Es muy extraño, digamos, que seamos pandemia y no haya tanta chance de contagiarte desde tu marido y tu mujer en esa instancia con esa variante del virus no inicial. Y el otro dato interesante es que respecto de lo oficial o de los datos oficiales de gente enferma, el número de personas que dieron positivo en COVID en ese muestreo fue 5 veces más. Entonces el estimativo arrojaba que de lo que nosotros tenemos números positivos hoy, tenemos 8 a 10 veces más en Latinoamérica números positivos. Siempre hay que pensar que hay muchos más casos que los que estamos realmente conociendo. Por eso lo que decía Silvina de que los modelos sobre camas UTI son realmente más representativos que tomar el número de casos que tenés día por día en la ciudad, en el departamento o la provincia. Bueno, y acá viene la parte que me interesa. La OMS
El 30 de abril de este año reconoce que los aerosoles son una vía de transmisión del virus. Si ustedes escucharon la palabra aerosol durante todo el año pasado, es porque a alguien se le ocurrió que estaba bueno difundirlo, porque la OMS lo reconoció hace 2 meses. ¿Qué significa aerosol? Aerosol es toda partícula que contiene en sí misma un porcentaje de alcohol, un porcentaje de líquido en la partícula que flota y está en el aire. Para los médicos había una diferencia teórica en esto porque hablaban de distintos rangos de tamaños de partículas. La OMS tomó el concepto de que las gotículas, es decir, de ese rango de partículas, aquellas más grandes, eran las capaces de contagiar a las personas. Pero hay que aclarar que esas gotículas son visibles al ojo humano y básicamente esto sería una pandemia porque estamos contagiando por escupitajo a la persona que tenemos cerca. Es decir, no es real, no es razonable decir que las gotículas son el medio por el cual esto es una pandemia en la superficie. Descartamos superficie. Las gotículas minorizamos su incidencia sobre el total de los contagios. ¿Quién nos queda? Nos quedan los aerosoles, que son el resto de las partículas que, para hacer una analogía que deje claro de qué se trata, son como el humo de cigarrillo, que cuando uno exhala libera humo de cigarrillo. ¿Qué pasa? No va a ser en la misma proporción que el humo gris, pero sí tiene, por ejemplo, una reflexión clara va a ser que si yo estoy más cerca de una persona, el humo de cigarrillo va a estar más concentrado. Si estoy más lejos, le va a llegar, pero menos concentrado. Si yo cierro las ventanas, ese humo de cigarrillo me va a dejar una neblina en un cierto tiempo que yo esté con el humo de cigarrillo fumando. Es prácticamente lo mismo. Y la asociación hace a que digan, bueno, pero ¿sirve o no la distancia? Por supuesto, el tapabocas y la distancia, ¿cómo no van a servir? Primero porque la distancia me permite tomar tiempo hasta que la enfermedad llegue a mí, el tapabocas reduce lo que llega a mí, y si ventilo, básicamente estoy tomando todas las medidas del caso para diluir ese humo antes de que llegue a mí. Ese es el principio que tenemos que tomar. Cuando no entendemos en qué situación estamos y cómo estamos, pensemos que estamos fumando humo de cigarrillo o que una persona cerca nuestro puede estar fumando humo de cigarrillo. Si pensamos así, vamos a entender físicamente qué es lo que hay que hacer en ese lugar, en ese momento. Bueno, esto es, en mayo ya del año pasado, los protocolos alemanes del Sindicato de la Madera y del Metal ya hablaban de partículas por millón de dióxido de carbono, que no sé si han escuchado ya hablar de los medidores de dióxido de carbono. Bueno, vamos a hablar un poco porque ahí hay uno que ya está indicando que estamos entrando en los primeros valores complicados porque tenemos una sola puerta abierta, así que me voy a apurar. Hablaban de que no hay que tomar como una medida indirecta del riesgo, ¿sí?, el nivel de dióxido de carbono que hay en el aire. ¿Por qué? Porque es el nivel de lo que exhalamos, quedó en el aire y está ahí flotando exhalado. O sea que es indirectamente una proporción, si hay una persona contagiada, de la probabilidad de que yo me pueda llegar a contagiar. Bueno, en Alemania ya al principio hablaban de reuniones, tratar de extender las reuniones lo menos posible, nunca superar estos porcentajes de partículas. Y no es magia, esto viene a colación de valores de seguridad que ha dado la OMS. A ver si está en la siguiente diapositiva. Ahí explican, por ejemplo, lo que se veía recién, es el split que recircula aire. ¿Qué problema vamos a tener? Va a tomar el aire que yo expire y lo va a mandar para otro lado, o sea, va a mandar el humo del cigarrillo a otro lado. Si yo no me aseguro de ventilar, el split es un peligro. Pero bueno, si no explico eso y lo prohíbo, también tenemos complicaciones asociadas, que la gente no entienda la medida. Bueno, ahí están los niveles de CO2 actuales con los cuales trabajamos. En esta instancia, por ejemplo, el medidor, este es más exagerado, me está diciendo que estoy entre 600 y 700, o sea que todavía estoy en verde, ¿sí? Con ese color yo ya sé. 700 partículas por millón de dióxido de carbono en el aire me indican que estoy un 0,71% del aire que estoy respirando ya fue respirado por alguien más. Se considera que estamos en el amarillo realmente del semáforo entre 700 y 800. Y a partir de 800, que es el 0,96 del aire, ya estamos en riesgo. En un periodo ordinario, sin pandemia, la OMS aconseja nunca superar los 1000. ¿Por qué? Porque a partir de 1000 ya tengo problemas de concentración, ya me siento agobiado por el ámbito en el que estoy, siento ese ambiente pesado y no es favorable para los ámbitos de trabajo y de oficina, por ejemplo. Nunca le hemos dado bolilla porque lo que importa es no morirse por monóxido de carbono, pero ¿qué pasa cuando estamos en un ambiente cargado? Y nos cuesta pensar. Bueno, y ahora les voy a contar lo que fuimos aprendiendo, porque no es que uno sabe de ventilación. En ingeniería civil las instalaciones termomecánicas
en general se asocian al confort térmico, a que las personas estén cómodas en el espacio. Y si vamos al caso, en las zonas subtropicales o tropicales como estamos nosotros, no es que le hemos dado la mayor de las bolillas al confort térmico. O sea, hay muchas instancias que uno va a la Patagonia y tiene hasta serpentinas en el piso, pero acá construimos medianamente para que las paredes no se caigan y bueno, estamos trabajando en eso. Lo que hemos hecho con la municipalidad, hemos adquirido estos aparatitos, es empezar a aplicar y asesorar y tratar de que las personas entiendan lo de la ventilación, difundiendo y trabajando. Aquellos que solicitaron el asesoramiento fuimos contentos con los aparatitos, analizamos el espacio y les hicimos un informe técnico luego de hacer una medición. En este caso es una oficina de llamadas, una importante agencia, digamos, de abogados que tiene una oficina de telemarketers. Las personas estaban dispuestas en los cubículos, como se ve ahí. Tenían una situación altamente desfavorable porque, si se observa, las únicas ventanas están en un solo lado de la oficina y los telemarketers son bastantes. Hoy voy a hablar de 16, 17 personas, uno se asusta, aunque esté el 50%. Lo que hicimos fue llegar antes que lleguen las personas y arrancar a medir, y fueron llegando las personas sucesivamente, se instalaron, trabajaron. Las mediciones nos dieron esto, con un viento desfavorable, con la menor velocidad y el día más caliente del mes, cosa que no favorece la ventilación. Fíjense, todas las curvas, a consideración la tendencia de las curvas, excepto el azul, quítenla del análisis, les voy a explicar por qué. Las personas cuando llegan ven cómo va subiendo la curva, sube. Se produce como un pico y después, durante todo el resto del horario que medimos, se mantuvo. Y siempre en el semáforo, ven que está rojo, amarillo, verde, siempre en un valor bien. Bueno, esto tiene que ver con todas las ventanas abiertas, a pesar de que, bueno, es invierno, tenían la situación más desfavorable, pero les dio bien. O sea que podemos decir que estaban bien, gracias a Dios no tuve que decir, mira, vas a tener que reducir el aforo. Y lo interesante del caso, y esto se refleja por ejemplo en situaciones de examen que se ha dado en universidades, también en mediciones que han hecho muy parecidas a esta, el pico del horario laboral y después baja tiene que ver con la tensión inicial y las conversaciones que tienen las personas cuando van a iniciar el trabajo. Después se sienta cada uno en su trabajo, se tranquiliza y hace lo suyo y empieza a bajar. Eso se refleja la actividad humana en eso. En este caso, como siempre estuvo abierta la ventana, no vamos a ver muchas variaciones en la ventilación. La curva azul, en cambio, es mi aparatito personal que yo lo llevo y mido en el exterior. Y fíjense que los valores exacerbados del azul en realidad son cuando puse el aparatito en el marco de la ventana de donde salía, digamos, donde se producía el intercambio de aire. Me dieron valores más altos porque ahí estaba saliendo el aire contaminado. Lo tuve que correr y ya aprendí la lección. Ahí va el que sigue. Ay, perdón, más atrás. Uno más. Esto es una misa. Fuimos a medir en una misa que yo no sé si el cura estaba recontraalertado de que tenía que exacerbar, porque la verdad que abrió todas las ventanas. El número de personas son los marroncitos que están ahí. Ensayamos con 3 medidores, tenían muy buen viento, que se ve que viene desde ese lado con la orientación justamente, prácticamente en la dirección normal a la ventana, eso quiere decir que va a entrar directo, y las otras ventanas abiertas, ventilación cruzada a tope. Pero lo interesante del caso es que cuando medimos, fíjense esto, todo re bien, valores re bajos durante toda la misa porque la ventilación exacerbadísima y hacía frío. Yo le diría, tengo ganas de volver a medir para probar con más gente y para probar con alguna que otra ventana cerrada, para probar a ver hasta dónde podemos. Pero fíjense cuando hacen el salmo responsorial, que la gente habla o dialoga con el cura, y cuando se producen los actos de oración se ve claramente esas curvitas de ascenso coincidían exactamente con los minutos que las personas hablaban. ¿Por qué? Al respirar liberamos cierta cantidad, al hablar 10 veces más cantidad de dióxido de carbono, producimos 10 veces más riesgo, y al gritar o cantar 50 veces más. O sea que en las aulas, por ahí, los niños tampoco es que hablan todo el tiempo, por ahí habla más el docente, pero esa cuestión hay que tenerla en cuenta, qué nivel de intensidad dialogal se tiene durante el tiempo que se está en el aula.
Bueno, y finalmente el silencio que se ve ahí es simplemente para mostrar que hubo un momento de bajada que tiene que ver con el silencio después de comulgar, y cuando el medidor ese gris que se ve muy abajo, que sube más que los otros, tiene que ver con que ese medidor estaba cerca del altar cuando la gente va a comulgar, se acercó al altar, midió más alto. Ahora sí. Bueno, y el último caso, y este es el caso, digamos, que hay que tomar en consideración en las escuelas. Esto es una escuela, la escuela de danza del teatro, o sea, municipal. Fuimos a medir un salón subsuelo que tenía 5 ventanitas, que son esas que se ven ahí, y la puerta que da a lo que sería un túnel de viento, porque es el pasillo ahí en el subsuelo del teatro. La ventolera. Hicimos un ensayo que es de cerrar todo y ver cuánto podemos cargar el ambiente para ver cuando abrimos, o sea, se cierra todo, se carga el ambiente a cierto riesgo, nivel de riesgo, se abre todo y se evalúa qué tan rápido se ventiló, ¿sí? Para tener una noción de la capacidad de esa sala de ventilar. Pero dijimos, bueno, no vamos a probar con las 5 ventanas porque no me va a servir. Tal vez con este frío que hace, con el número de chicos, vamos a probar a abrir menos ventanas. Entonces abrimos solo esas 2 que están ahí. Y a continuación, miren eso. Fuimos cargando el ambiente. Se dan cuenta que 1 hora 31 minutos fue compensada con 19 minutos de abrir las 2 ventanas y la puerta. Fíjense cómo cae. Bueno, nuestra recomendación es, con tremenda capacidad de ventilación, no es necesario que abras las 5 ventanas. Abrí estas 2 ventanas durante las horas de clase y abrí esta puerta, mantén esos 2 abiertos y vas a poder trabajar bien. Bueno, básicamente creo que ahí termina bueno, ese es el uso del tapabocas. Es el último estudio de incidencia de lo que significa el tapabocas. Se analizó, por supuesto, con hámsters, pero obviamente no le pusieron un tapabocas al hámster porque eso es imposible. Lo que se hizo fue ponerlos en tipo incubadoritas, un lado y otro lado, y se pasaba aire, se ventilaba de un lado hacia otro de los hámsters infectados, o sea, aire, hámster infectado, hámster sano, con distintos usos de tapabocas. ¿Qué pasa si yo pongo el tapaboca del lado del hámster infectado? ¿Qué pasa si yo pongo el tapaboca del lado del hámster no infectado? ¿Qué pasa si no pongo? Bueno, emisor, receptor, 66% de los hámsters se enfermaron sin protección. Con protección de los sanos, 33% de los hámsters se enfermaron. Con protección de los enfermos, 16,7% de los hámsters enfermaron. O sea, lo importante es en realidad que todos nos pongamos el tapaboca, porque nunca sabemos quién es el enfermo, pero si el que está enfermo es el que usa el tapaboca, tenemos mucha más chance de que no nos contagiamos. Y fíjense las probabilidades. La probabilidad más significativa del estudio reveló que es significativo cuidar al enfermo, es decir, proteger al enfermo. Pero bueno, lo interesante es que ya se probó, en este estudio ya se hablaba directamente de flujos de aire. Pasaron flujos de aire de uno al otro, es decir, no es que un hámster le respiró al otro, lo tocó o estuvo cerca, aire. Bueno, creo que ahí eso es de niños. Los niños tienen simplemente menos expresión de síntomas, es decir, son más tendencias asintomáticos. Es más difícil distinguir la enfermedad en ellos porque a veces expresan fiebre, otras veces no. Es lo que ya se sabía. A veces tienen 100 veces más carga viral y sin embargo no reflejan eso en la capacidad de contagio. Y lo que dice el estudio, el tercero de estos estudios que está ahí, el segundo, es que los casos severos están asociados a comorbilidades, en general a niños que tienen alguna enfermedad o patología innata, por la cual tienen esa facilidad para enfermarse peor, vamos a decirlo. Pero hay algo que no se estudió, que es difícil de estudiar, que puede tener incidencia, y es la física de los niños respecto de la de los adultos. Los niños tienen pulmones más pequeños. Los niños están a esta altura o están a esta altura. ¿Qué incidencia puede tener que un niño esté a esta altura en el contagio? La debe tener. ¿Qué incidencia puede tener que un niño tenga pulmones más pequeños? Y el volumen o la carga que libera el aire. Eso no se está estudiando, pero puede tener una perfecta incidencia en eso que decimos sabemos, pero no sabemos si contagia. Lo que sí sabemos es que son vectores y que otras medidas van a tener muchísima incidencia. Ventilación, distancia, y no las estamos evaluando. Es muy difícil, como digo, gestionar el riesgo en esa instancia. ¿Cómo evaluamos si el niño estaba a esta altura o a esta altura para medir si contagió o no a los adultos? Es muy difícil hacer un estudio verdaderamente científico de eso, pero hay que tenerlo en cuenta. Eso yo
tengo a mi mamá y a mis sobrinos, y bueno, si vienen los sobrinos, yo le digo a mi mamá, vos no te puedes sentar en la mesa a la misma altura que ellos, porque por más que estés distante, o con tapabocas, y mira, ponete a distancia. Me dice, ¿y lo puedo abrazar? Sí lo puedes abrazar, porque no hay un problema en el abrazo. Trata de no acercarle la cara, que no te respiren en la cara. Lo que pasa es que es muy difícil razonar si no tenemos esas analogías como el humo del cigarrillo para entender cómo es la física del fenómeno. Tenemos que ir para ese lado, tender a tratar de interpretar el fenómeno. Lo que pasa es que, bueno, es difícil y después de un año de no dar besos, de no dar abrazos, supongo que para todos es complejo el problema, ¿no? Bueno, finalmente, de todos los estudios que hemos aprendido, los protocolos tienen que reflejar esto. Si un protocolo no trabaja bien la ventilación, es porque se tiene que actualizar. La capacidad de los espacios está en función de las características físicas del espacio, su capacidad para ser ventilada. Es una relación de ida y vuelta. ¿Cómo ventilo? ¿Qué número de personas puedo tener ahí? La exposición es importante. ¿Cuánto tiempo estuve ahí cargando el espacio? Porque hay espacios que no podés estabilizar ni con la ventilación. Entonces recortás el tiempo que estás ahí. Y finalmente, uso de tapabocas siempre. Siempre, porque es en la medida de las posibilidades lo que nos va a ayudar cuando no podamos asegurar distancia y nos va a dar tiempo extra para que ese humo no le llegue al otro. Bueno, creo que ahí sí termina. Esa es toda la bibliografía, están todos los estudios, si los quieren leer, los que realmente me parecieron que reflejaban, digamos, cuestiones técnicas y científicas válidas. Pero bueno, en principio, damos por a disposición. Dudas que hayan quedado. Quiero remarcar algo de lo que dijo Mayra recién. Uso de tapabocas, y bien puesto, ¿sí? O sea, tapando bien acá. A mí ni se me ven los ojos, pero así me siento segura, ¿sí? Estoy en un ambiente, entro a un lugar y si tengo el tapabocas, o sea, no existe el riesgo cero, pero sí la carga viral que me llegue va a ser menor. Y todos tenemos un sistema inmunológico, en algunas personas ese sistema puede fallar, pero en la mayoría no, que va a responder cuando se lo expone a ese virus, al microorganismo, o sea, lo que sea ajeno a nuestro cuerpo, ¿sí? Responde. Entonces, si yo le doy herramientas que lo van a proteger para que la cantidad de virus que me llega sea menor, va a tener más posibilidades de defenderse mejor, ¿sí? En consecuencia, después puedo tener una enfermedad más leve, puedo tener un cuadro más leve, o sea, todo va relacionado a esa carga viral que me llega, ¿sí? También tienen la otra herramienta que ahora se ha aplicado, la vacuna. Algunos dicen, no, bueno, pero son 2 dosis de vacuna. Ya una dosis de vacuna de cualquiera de las 3 que se están usando da una protección. Y hacer una aclaración, no protege no nos protege de la infección. A mí el virus me puede entrar igual, aunque esté vacunado, el virus me puede entrar igual, pero sí me protege de hacer un cuadro grave, ¿sí? Ya le da a mi organismo herramientas para que ese cuadro no sea grave. Y ustedes me pueden decir, sí, pero hubo gente vacunada que se murió. Sí, porque todas las vacunas de todas las enfermedades no cubren al 100%, ¿sí? ¿Por qué? Por factores individuales de la persona. Esto así son las enfermedades. Cualquier enfermedad tiene factores que son ambientales de la gente y del individuo que intervienen para que la persona haga un cuadro más o menos grave, ¿sí? Esos son factores individuales. Entonces ustedes me dicen, pero fulanito estaba vacunado y igual se murió. Sí, porque justo estaba. Habrán escuchado también que dicen, porque tal vacuna cubre el 75%, tal vacuna el 90%. Y bueno, el que le pasó eso estaba dentro del 10% que no quedó cubierto, ¿sí? A nosotros el problema que tenemos, o sea, todos los trabajadores en esto, en la prevención, es que lo único que escuchamos son las noticias malas y no escuchamos lo bueno. Ustedes van a escuchar del que se murió, pero no escuchan cuántos no cayeron a la terapia, ¿sí? Entonces por ahí tratar de filtrar, y más si están en el ámbito docente, poder filtrar esa información y ver cuál es la precisa, ¿sí? Porque si no uno se llena de mala información y se queda con lo negativo cuando lo positivo es mucho más grande que lo negativo, ¿sí?
quería agregar eso nomás porque, viste, por ahí quedan, pues, son las dudas esas que quedan. Enfermar, nos vamos a, infectar, o sea, que el virus nos ingrese, va a ingresar. Pero el cuadro que vamos a hacer depende de la protección que tengamos y cómo haya reaccionado nuestro organismo. No sé si vos dijiste lo del aula que podían hacer, para irse al aula de las chicas, que salgan todos. Ir tratando, bueno, sobre el tema de las aulas hay tantas condiciones edilicias, hay una diversidad enorme. Me imagino que algunos tendrán más facilidades, otros no. Lo que se puede hacer es cuando tenés ventilación cruzada, potenciarla. La verdad es que hay casos que dicen se nos mueren de frío los chicos y por ahí tal vez no es necesario. En otros casos, podés intercalar, no abrir todas las ventanas. En otros casos solamente tienen una puerta. Bueno, esa puerta lamentablemente va a tener que estar abierta durante todo el periodo. Lo que va a pasar es que si tenés 15 chicos y un docente, por ahí eventualmente después de 30 o 40 minutos no va a quedar otra que evacuar el aula 10, 15 minutos y volver a ingresar. Nosotras, particularmente con Silvina, la respuesta es ¿y cómo yo sé eso? Y midiendo. No es la respuesta más alegre para decir, pero tenemos el caso de la provincia de Buenos Aires que compró los medidores, directamente el gobernador compró para toda la provincia con un convenio de la Universidad de Harlingham. Arrancaron a medir porque es lo que te permite durante todo el tiempo saber dónde estás parado con el tema de la ventilación. De a poco, yo entiendo que todas las instituciones vamos a ir tendiendo hacia eso. ¿Por qué? Porque no conocemos todos los espacios físicos ni todas las diversidades de actividad que hay y en realidad es la única forma en este momento de saber las características de ventilación, porque no estaban previstas, porque en el diseño nunca se diseñó para ventilar, se diseña para tener confort térmico, pero no para ventilar para una pandemia. Así que esa es una respuesta técnica y científica. Cada caso va a ser una peculiaridad. Incluso te cambia si la actividad es distinta, te cambia si los niños son niños o adolescentes, lo que liberan es distinto, se calcula distinto. Estamos trabajando con calculadoras de eso y te cambia.